uno de los exámenes de selectividad de junio de 2019, la opción B, el ejercicio primero del modelo 1. Dice, considera la función, está aquí, f de x igual a x menos a por e elevado a x, y x menos a entre paréntesis. Y ahora dice, determina a, sabiendo que la función esta tiene un punto crítico en x igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Nos está diciendo, si x igual a 0 es un punto crítico, sabemos que f' de 0 tiene que ser 0. Esto es teoría. Entonces, cogemos la función y le hacemos su derivada. ¿Cómo se hace la derivada de una multiplicación? Pues derivada del primero por el segundo sin derivar, más este sin derivar por derivada de este. La f' de x va a hacer derivada del primero, derivada de x menos a, la derivada de x menos a es 1. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1 y la derivada de a, que es un número, va a ser 0. Pues 1 menos 0 se queda 1. Por el segundo sin derivar, más este sin derivar, el primero sin derivar, por derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada del segundo? La misma, la derivada de elevado a x elevado a x. Repetimos, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por derivada del segundo. Una vez que tenemos la derivada, ¿qué es lo que nos falta hacer? Pues hacemos f de 0. f' nos tiene que dar 0. Por tanto, 1 por e elevado a 0 más 0 menos a por e elevado a 0. E elevado a 0 tenemos que saber que es 1. Pero vamos, si no lo sabemos, cogemos la calculadora. E elevado a 0, 1. Por tanto, nos queda 1 por 1, 1, más 0 menos a, pues menos a, por e elevado a 0, que es 1. Por tanto, lo igualamos a 0, que es lo que hemos dicho que íbamos a hacer, y nos queda que, vamos a poner un poquito mejor, esto sería menos a, 1 menos a es igual a 0. Pues menos a es igual a menos 1, menos y menos, le cambiamos el signo a los dos. La a valdría 1. Apartado B. Para a igual a 1, calcula los puntos de inflexión de la gráfica de f. Por tanto, la gráfica f, dijimos que era x menos a por e elevado a x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Antes de nada, vamos a cambiar la a por 1. Nos queda f de x es igual a x menos 1 por e elevado a x. Y ahora dice que calcule los puntos de inflexión. Pues la teoría dice que los puntos de inflexión significa que su segunda derivada nos tiene que dar 0. Su segunda derivada es la nula. Y que aquí cambia la curvatura. Esto es teoría. Ahora lo vamos a ver. Pues cogemos la nueva f de x, que es la misma que la del enunciado, pero simplemente cambiamos la a por 1, lo que nos dice el enunciado. Pues vamos a hacer la f' de x, que como dijimos antes era derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, x, más el primero sin derivar, por derivada del segundo. Lo ponemos un poquito más ordenado, sacamos factor común la e elevado a x por lo mismo de antes. Tenemos dos términos, podemos sacar factor común la e elevado a x, sacamos 1 más x menos 1.
Pues ahora lo que tenemos aquí es que este 1 con este 1 se nos va a ir elevado a x por x. Y ahora hacemos la derivada segunda. Derivada segunda de x sería también una multiplicación, dos términos, derivada por del primero, es la misma, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por derivada del segundo. Ahora lo que hacemos es, pues podemos sacar factor común también, la elevado a x, por, nos queda x más 1. Y hemos dicho que la f segunda nos tiene que dar 0. Pues esta f segunda la igualamos a 0. Continuamos por aquí, pasamos dividiendo, y elevado a x va a hacer un número. 0 por un número siempre va a dar 0, por tanto nos queda que x más 1 es igual a 0, x igual a menos 1. Esto significa que en x igual a menos 1 va a ser un posible punto de inflexión. Vamos a ver si esto es verdad o no. ¿Qué se hace ahora? Pues colocamos en la recta el menos 1, vamos a coger un número anterior y un número posterior. 1, 2, 3, lo que queráis. Podéis coger el menos 2, el menos 3, el menos 4, el que os dé la gana. Y podéis coger el 0, el 1, el 2, el que os dé la gana. Vamos a ver si esto es un punto de inflexión o no. Por tanto, para ello vamos a hacer que la f segunda de menos 2 y vamos a hacer la f segunda de 0. Es decir, la f segunda de este y la f segunda de este. Empezamos. F segunda, dijimos que era esto, pues lo cambiamos por menos 2. Elevado a menos 2 por menos 2 más 1. Menos 2 más 1 es menos 1. Pues nos queda que elevado a menos 2 por menos 1. Como es un exponente elevado, un exponente negativo, pasa para abajo. Nos quedaría menos 1 partido por elevado a 2. Y si yo hago esto, menos 1 partido por elevado a 2, si yo lo hago con la calculadora, me da que es menor que 0. Por tanto, esto significa que f va a ser cóncava, es decir, así, desde menos infinito, porque para acá está el menos infinito, para acá está el más infinito, desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos infinito hasta menos 1. Y ahora, si este nos da convexa, de aquí para acá nos da convexa, pues entonces el menos 1 sí sería un punto de inflexión, porque la gráfica haría así. Aquí sería un punto de inflexión. Si no nos da convexa, no es un punto de inflexión, porque sería una cosa así, no nos vale, porque sería así total, no nos vale. Pues vamos a ver si nos da. Elevado a 0 por 0 más 1 es igual a 0. Elevado a 0 es 1 y 0 más 1 es 1. 1 por 1 es 1. Por tanto, 1 es mayor que 0. Pues nos ha salido bien la jugada. F será convexa, es decir, así. En menos 1 más infinito. De aquí para acá. Entonces, por definición tenemos que x igual a menos 1 es un punto de inflexión. Lo hemos demostrado aquí. Con este dibujito y calculando f segunda de menos 2 y f segunda de 0. Y nos ha dado que es cierto. Pues ese punto de inflexión sería f de menos 1. Para ver cuánto vale. Entonces cambiamos
pero ahora ya es f de menos 1, no f segunda. Por tanto, nos vamos al enunciado, que el enunciado que teníamos que la f de x era x menos 1 por elevado a x, y cambiamos menos 1 por menos 1, menos 1 menos 1, perdón, menos 1 menos 1, por elevado a menos 1. Y esto nos da menos 1 menos 1, menos 2 por elevado a menos 1. Pasamos este menos 1 por abajo, 2 partido por e. Y este sería el valor que tiene ese punto de inflexión. Perdón, menos 2. Se me escapaba el menos. Ahora sí.